de Barinas, viva el pueblo de Barinas aquí presente. Y no pueden faltar compatriotas, porque nosotros que estamos aquí presentes tenemos que valorar y dar un glorioso viva al ideal de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Viva! Igualmente, tenemos que reconocer, porque no es mentira para ninguno de nosotros, que dio la vida por los venezolanos. Habló, dijo, prometió y cumplió con hechos. Dio y perdió su familia, estuvo preso, quiso irse metido en el Cauca del Apure. Y además de eso, ese compatriota hasta la muerte, hasta llegar a la muerte, siguió luchando por todos nosotros. Por eso le digo, viva el ideal y la presencia de nuestro líder supremo, Hugo Chávez Frías. Como también, que eso tiene que grabarse, que nosotros estamos cumpliendo con la tarea que Él nos dio, y además de la tarea que Él dio, queremos que se sepa en toda Venezuela y en el mundo que este movimiento revolucionario de los ingleses por Venezuela y que esta fundación de extranjeros bolivarianos por Venezuela está con el presidente Maduro, Nicolás Maduro, que viva el presidente Maduro. Y este saludo es importante para que aquí la disidencia, los quinta columna, la corrupción que tiene que limpiar el comandante y nosotros con la Contraloría Social. Nosotros tenemos que ser jueces en las calles, jueces. Verificar que la conducta y la participación y las políticas que lleven los alcaldes, los concejales, los diputados, los gobernadores a nivel nacional y regionales, por supuesto, tienen que ser supervisados por quién, por todos nosotros que somos ¿qué? Somos pueblo y somos Contraloría Popular, Contraloría Social. Entonces, es importante este saludo, repito, porque se tiene que dejar claro que todos nosotros creemos en esta revolución bolivariana. Estamos luchando desde la revolución bolivariana para consolidarla. Porque, por ejemplo, en Paraguay hubo una matanza de campesinos. ¿En qué pueblo? ¿Cómo se llama ese pueblo? En el pueblo del Guayacán hubo una matanza de aproximadamente 30 y pico de campesinos que lo llevó un gobierno burgués en el Paraguay. Sacaron al presidente del Paraguay por ese problema. Fueron los quinta columnas que estaban con ese presidente allí. ¿Qué hicieron? Metieron preso a 12 de los campesinos que lucharon para reclamar esas muertes. Los policías que mataron a esos campesinos están en libertad y están defendiendo a los policías caídos, que fueron como 4, en contra de 30 y pico de campesinos muertos, 13 campesinos presos. Y ahí ustedes pueden ver cómo los gobiernos escuálidos, los gobiernos capitalistas,